Muy buenos, ya esta última sesión del diplomado de especialización, en este caso, gestión de la contaminación, y hemos visto a lo largo de todas estas sesiones distintos temas que han estado viéndose con respecto a agua, tratamiento de las mismas, suelos. También hemos visto cómo hacer un plan de gestión, bueno, parte del plan de gestión, porque recuerden, cuando hacemos un plan de gestión de la contaminación, es más que todo ya un documento más técnico, pero parte de un análisis preliminar. Y todas estas sesiones hemos estado más que todo orientados a realizar este análisis preliminar, ¿no? Cómo identificar qué aspectos ambientales tenemos en la ciudad, qué impactos podría generar si no gestionamos esos aspectos ambientales, cuáles serían las medidas de control, y en base a esas medidas hacer como una especie de programa de implementación. Entonces, estado, es preciso, me tienen que considerar, por ejemplo, estaba revisando algunos trabajos, es que ustedes tienen que establecerse un periodo de evaluación y también tienen que determinar o tendrían que determinar si esa compra que van a hacer de esos o la implementación de esas medidas de controles son periódicas, con qué frecuencia se estarían implementando. Por ejemplo, ahí había una consulta, ¿no? Ingeniero, por ejemplo, la Copa de la equipos de protección personal, como orejeras o tapones y etcétera, ¿no? ¿Es una única compra o es de acuerdo a cada trabajador? Entonces, por ejemplo, ahí hay que recordar que existen normas, pues, ¿no? De acuerdo a la actividad, que el cambio de los EPP sean con una frecuencia de cada 6 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, eh, si no tengo contemplado la disposición de mis residuos, la contratación de una empresa operadora. ¿Cuántos tendría que tener establecido, por ejemplo, en mi entidad o en mi empresa? ¿Cuál es la cantidad de generación de ese tipo de residuos? Una especie de evaluación. ¿Qué cantidad de residuos se generan y qué cantidad de residuos se estaría disponiendo, pues, ¿no? Sean de los peligrosos o no peligrosos. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer que mi proyecto genera muchos residuos, no sé, entonces yo tengo la alternativa de o simplemente contratar una empresa operadora y dársela, o poder establecer algún tipo de interno para el aprovechamiento de esos plásticos en mi empresa, pues, ¿no? O hacer manualidades o cosas así, ¿no? O alguna actividad proyectal en las comunidades cercanas a mi proyecto, etcétera. Entonces, todo eso se tiene que contemplar, ¿ya? En un plan de gestión, entonces tiene un costo distinto, porque ya estamos hablando de que alguien tendría que elaborar el plan de gestión o plan de manejo de sus residuos, pues, ¿no? Entonces, sobre todo en el caso de los, bueno, en el caso de los peligrosos, ni qué hablar, pues, ¿no? Esos tienen que ir de frente, sí o sí, a una empresa operadora de residuos. Entonces, yo tengo que cotizar, por ejemplo, qué cosas tendría que considerar cuando voy a cotizar en una empresa operadora. Uno, ¿dónde estoy? Dos, si hay alguna empresa operadora en la zona de mi proyecto y si no la hay, ¿cuál es la zona más cercana? Tres, voy a incluir los costos de transporte y de flete, pues, ¿no? O también incluye también en la tarifa que te pone la empresa operadora. Dos, ¿dónde se va a ir? ¿Qué relleno sanitario, perdón, qué relleno de seguridad más cercano que exista? Porque eso también hace que se incrementen los costos de la disposición final. ¿Se dan cuenta? Cada aspecto de lo que ustedes han evaluado en la matriz que hicimos la clase pasada tiene que estar muy bien pensado, meditado en base al proyecto. Entonces, si han dispuesto, por ejemplo, con compra de kit antiderrames, ya. Ok, ¿con qué frecuencia podría generar un derrame? ¿Cuál es, digamos, en mi evaluación de riesgos, cuál es la probabilidad de que ocurra un derrame? En base a eso yo puedo determinar, necesito un kit antiderrame que se reponga por lo menos cada, no sé,
2 veces al año a lo mucho, o una vez de manera semestral, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así lo determiné en mi evaluación de riesgo, ¿no? Y 2, tengo que considerar todos los del proceso. Entonces, recuerden que cuando hablamos de identificación de aspectos e impactos, les comentaba que hay que ver o hay que hacer la evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque finalmente también hay que considerar, este es un tema que sería de otro curso, otra es el análisis de los riesgos ambientales, pues, ¿no? Cómo uno puede conjugar distintos días. Por ejemplo, cuando uno va a evaluar riesgos, usualmente evalúa riesgos más enfocado hacia la persona, pero también por metodologías que te permiten evaluar riesgos con respecto a las operaciones. Ojo, si no, y entonces en enfoques muy distintos. También hablamos de riesgos hacia el medio ambiente. Entonces, uno tiene que, esas metodologías te permiten ponderar. En eso yo también puedo determinar cuál va a ser mi medida de control o en consecuencia qué plan de contingencias debo tener equipamiento establecido en mi empresa. Ese es por un lado. Entonces, vamos, como les dije, ¿no? Vamos viendo que ahí vamos cerrando el ciclo, ¿no? Cuando ya determinamos o hacemos un supuesto. Ya tenemos establecido cómo van a ser mis compras. Bajo qué tengo que ver si con respecto a mis compras está normativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay alguna norma técnica que me indica, por ejemplo, señaléticas, ojo, hay una norma técnica de señaléticas, qué tipo de fondo, cuando son señales de prevención, señales restrictivas, señales tal, entonces te dicen, ¿no? Qué tipo de color de fondo y qué color de letras. También te dan estándares de medidas, por ejemplo, el largo y el ancho que sea de 1 a 2, o viceversa, pues no pueden ser cuadradas también las señales. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta que existen y que en base a eso también tendríamos que presupuestar qué tamaño de señalética necesitamos, qué tamaño sería la más ideal si es visible, a qué distancia, ¿no? Por ejemplo, yo necesitaba hacer unos carteles en el proyecto donde me encuentro, recurrí a la relación de 1 a 2, es decir, 1,20 de, por ejemplo, 1,20 de alto por 2,40 de largo. Entonces, esa fue las medidas, ¿no? Esta es la relación de 1 a 2 y eso es un letrero muy visible. Entonces, entonces a ese nivel es que ustedes deberían llegar en las cotizaciones que ustedes han estado realizando o que han realizado en el marco de los trabajos, ¿no? A un nivel de cotización mucho más específico. Y esto tiene que ver justamente con toda ahí por eso se les ha dado trabajos en grupos, puedan ya, si quizás alguien se le va estos detalles, lo puede indicar, pues, ¿no? Entonces, así de esa manera uno va determinando o gestionando la contaminación que se pueda generar producto de tus actividades. Porque todo pasa por gestión más que todo. Entonces, pero para poder gestionar tienes que conocer necesariamente todos los aspectos técnicos del proceso. ¿Qué aspectos se generan? ¿Qué impacto se genera? ¿Qué medidas de control serían las más idóneas, ¿no? Las más ideales pueden ser el control o también pueden ser controles administrativos, dependiendo qué necesita, ¿no? Mi proceso. Entonces, como ya han visto, en algunos casos se necesitaba diseño de una planta de tratamiento de efluentes, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de un control más específico. Ya necesitamos un diseño, ahí ya estamos hablando de generar un proyecto. Entonces, ahí estamos hablando de un expediente técnico que se necesita elaborarse para construir una planta de tratamiento, toda la parte de ingeniería de su proyecto. Entonces, ahí cotizar cuánto costaría desde el profesional, ¿quién lo va a hacer? Porque el profesional que te lo va a hacer, hay dos etapas. El que te diseña toda la parte de ingeniería y la fase de construcción del proyecto.
Entonces, tú tienes que considerar todos esos costar contratar un ingeniero que sepa de plantas de tratamiento y que me pueda hacer todos los planos, mapas, qué necesita mi tratamiento, qué tipo de tratamiento. Entonces, y en base a ese proyecto también armo el presupuesto de cuánto me costaría implementar o construir esa planta. Y tirar en mis costos cuál va a ser los costos de operación y mantenimiento de esa planta. Entonces, ya llego a un nivel mucho más específico cuando yo voy a implementar, como en este caso mencionaba, este control de ingeniería. Entonces, todos esos detalles son importantes. Entonces, a ese nivel de detalle es que ustedes cuando o tengan la oportunidad de analizar o mejorar el tema ambiental dentro de una organización o una empresa, deben considerar en el aspecto técnico, ¿no? Les da un mayor nivel de análisis, ¿ya? Un mayor nivel de análisis. Porque muchas veces, y como ustedes a lo largo, cuando se hacen estudios ambientales, en las medidas preventivas y correctivas, algunas son, bueno, de otro lado quizás no, pero del resto de los sectores, muchas son muy superficiales o no ahondan en muchos detalles. Entonces ahí viene que cuando se hacen proyectos, no han contemplado muchos costos, por ejemplo. Entonces, y también de actividades que ya vienen en curso y que quieren adaptar, y resulta que cuando presentan ese instrumento ambiental correctivo, donde dicen, mira, voy a hacer esto, voy a implementar esto para disminuir o mitos, se dan cuenta que son medidas que ya no están acordes o medidas demasiado simples y que realmente no son tan efectivas a su potencial de mitigación. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Por eso es muy importante que el especialista que haga este tipo de análisis tenga conocimientos técnicos muy detallados del proceso, pueda ser capaz de identificar correctamente los aspectos del proceso, sus posibles impactos y las medidas de control que contrarrestarían, pues, ¿no? Lo que estoy indicando. Haciendo todo este resumen de lo que ya les indiqué, ahora vamos a entrar un poco ya como parte final del curso, usar más que todo el tema de normativa ambiental y vamos a ver un poquito sobre la fiscalía. ¿Por qué? Porque finalmente lo que conlleva a una empresa o una industria a adecuarse a los controles ambientales, porque son susceptibles de ser fiscalizadas. Porque lastimosamente en la idiosincrasia del empresariado, pero no se implementan controles ambientales, mientras que no haya la necesidad de, o sea, mientras que no exista la amenaza de una multa, no se ponen las pilas en sus controles ambientales. Y eso es lo que ha pasado durante muchos años. Tenemos actividades antiguas que hasta el día de hoy siguen generando impactos ambientales negativos al ambiente, ¿ya? Muy negativo. Y eso ha ocasionado también que a lo largo de nuestra historia, a lo largo y también a lo largo y ancho de nuestro país, existan muchos ambientales, ya sean de actividades de hidrocarburos de hace más de 50 años, o también existen pasivos mineros. Entonces, otros tipos de pasivos, que las áreas degradadas por residuos sólidos, los botaderos, porque a lo largo de estos años se han estado haciendo, se han estado generando botaderos sin ningún tipo de... Entonces, recién cuando hay una actividad de fiscalización, digamos, fuerte, enérgica, digamos, laxa, o que sea, o que sea débil, recién se ponen las pilas y las emprendimientos. Entonces, hay que mencionar, vamos a mencionar ahora a lo largo de esta última clase, cómo está organizado la peruana en tema ambiental, cuáles son los cuellos de botella que hay que tener en cuenta, y nosotros, como si en algún momento una empresa en sus controles ambientales, debemos conocer la parte normativa. Por ejemplo, si a mi empresa yo le digo de segregación, recuerdo que hay una norma de residuos,
Y en la norma de residuos dice que tengo que seguir la norma técnica de colores. Entonces me voy a la norma técnica de colores. ¿Qué tipo de colores son mis contenedores? ¿O qué color? ¿Pero qué color van a ser mis contenedores? Marrón para qué es, azul para qué es, rojo para qué tipo de residuos. Entonces ahí me voy consultando, ¿no? La parte normal, y en base a eso también voy implementando. Entonces, ¿no? Me toca asesorar. Mira, ni siquiera qué tipo de contaminantes se está emitiendo al aire. ¿Por qué? Porque quizás nunca se hizo un monitoreo. Entonces, ¿qué tipo de actividad es? No sé, multiplayera. ¿Qué está generando? Está quemando combustible por calderas. Está generando material particulado, producto del acero y de la madera, sí. Entonces, esos detalles ya me van dando una idea de qué tipo de parámetros voy a tomar. CO, PM10, PM2.5, y así tengo que conocer las etapas del proceso, mirar el tipo de monitoreo, si va a ser un monitoreo muy puntual o varios puntos, si voy a considerar qué parámetros voy a considerar, cuál va a ser la frecuencia de este monitoreo, si tengo que tener siquiera un punto a barlovento y un punto a sotavento. Entonces tengo que conocer estos aspectos técnicos. Ya, entonces, ¿y dónde veo los parámetros? Por eso yo en algún momento les decía, la parte ambiental, al menos a nivel peruano, están contenidas en las normas. ¿Dónde están los estándares de calidad o con qué estándares de calidad ambiental para aire? Está en una norma, en el decreto supremo. ¿Dónde están los estándares de calidad ambiental para ruido? Están aprobados en la norma. ¿Dónde está cómo se tiene que hacer gestión y manejo de los residuos en la industria? Está normado. Entonces, ¿cómo están las obligaciones específicas de una actividad según sector? Hay normativas, hay reglamentos de protección ambiental según cada. Entonces, así me tengo yo que ir analizando, punto por punto, ¿ya? Norma por norma. Entonces, ahorita lo que vamos a, por así decirlo, un abanico general de lo que implica la legislación peruana, eh, en, en el caso en el tema ambiental. ¿Ya? Voy a proceder a compartir mi pantalla. Quiero que me confirmen si se visualiza. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, norma y fiscalización ambiental. Entonces, para poder entrar a detalles sobre las ambientales, es necesario conocer que tenemos nosotros una constitución política del Perú. Ya. En nuestra constitución política, en el artículo 2, inciso 22, habla sobre el derecho de las personas de gozar de un ambiente equilibrado para el desarrollo de la vida. Entonces, digamos que este derecho que está en nuestra constitución, ¿no? Inalienable, es un derecho que tenemos todos, cada uno de nosotros. Entonces, de ahí, agarrándose de ese numeral de la Constitución, es que se desarrolla muchos temas, o sea, muchas de las normativas en tema ambiental. ¿Por qué? Porque de ahí, en base a eso, como queremos lograr tener un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la vida, pues es que vamos generando, por ejemplo, tenemos una política ambiental. ¿Por qué? Porque queremos lograr lo que está en nuestra Constitución. Entonces, para lograr una política aterriza en un plan y ahí es que tenemos el Plan Nacional de Acción Ambiental. Y en base a este plan ya se establecen agendas, es decir, plan de cómo lograr mi política.
pero ahora necesito agendar. ¿Por qué? Porque en el Estado, como ustedes sabrán, hay un principio básico de la administración pública, es que el Estado tiene necesariamente que priorizar sus actividades. ¿Por qué? Porque no se separa todos los asuntos de su materia. Entonces, por eso es que el Estado realiza priorizaciones. Entonces, esas priorizaciones se traducen en, ¿no? Tenemos las agendas ambientales que desarrollan cada uno de los gobiernos regionales. Entonces, circunscribir todo lo que pasa debajo ya de la parte de la política y el plan, se tiene un sistema nacional de gestión ambiental. Entonces, este sistema abarca muchas cosas, ya muchos subsistemas que ya los vamos a ir viendo. Para poder entender a qué se considera ambiente o medio ambiente en el marco peruano, es necesario acudir a algunas consideraciones del Tribunal Constitucional. En su momento, el Tribunal Constitucional, en el expedio del 2004, desde una perspectiva constitucional, ¿no?, y a efectos de su protección, se hace referencia de modo general al medio ambiente como el lugar donde el hombre y los seres vivos se desenvuelven. En dicha definición se incluye tanto el entorno globalmente considerados naturales y recursos que forman parte de la naturaleza, como por ejemplo aire, agua, suelo, flora, fauna, como el entorno. Además, el medio ambiente, así entendido, también implica las interrelaciones que entre ellos se producen: clima, paisaje, ecosistema. Y estoy muy seguro que aquellos que han hecho su control de lectura, el primer control de lectura que tuvimos en algún momento, el libro de evaluación de impacto ambiental que les encargué, ¿se acuerdan que había diferencias entre medio ambiente y según las posiciones del, este caso del autor? Entonces, como ustedes habrán podido ver, acá el Tribunal Constitucional también sienta jurisprudencia con respecto a que ese medio ambiente en el marco, en este caso en el marco legal peruano, ¿no? Entonces, como les dije, tenemos la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Este sistema, o para hablar del Sistema Nacional Ambiental, es importante tener el concepto de gestión ambiental, ¿ya? Vamos a hacerlo participativo. Voy a pedir a Timuri que nos ayude con la lectura, por favor, del concepto. Hola, ingeniero. Bien, gestión ambiental. Concepto de gestión ambiental. La gestión ambiental permanente y continua, orientado a administrar los intereses y recursos relacionados con los objetivos de la política nacional ambiental, a fin de alcanzar así una mejor calidad de vida para la población, el desarrollo de las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural, así como la conservación del patrimonio natural del país, entre otros objetivos. Muy bien, Steffi. Entonces, ¿qué es el concepto? Proceso permanente y continuo, ¿ya? ¿Orientado a qué? Administrar intereses y recursos. ¿Qué objetivo? Como los objetivos que están en la Política Nacional del Ambiente. Y así poder lograr una mejor calidad de vida de la población, el desarrollo de las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural, la conservación del patrimonio natural, entre otros. Entonces, cuando ya vemos factor población, factor económico, factor medio ambiente, ya estamos hablando de lograr ¿qué? La sostenibilidad, ¿no? Con ese objetivo. Entonces, si yo que el Estado debe ejercer toda su maquinaria administrativa, recursos, poder lograr la sostenibilidad,
Entonces, es necesario conocer o saber que tenemos competencias repartidas en todo el aparato estatal. Entonces, por eso es importante conocer. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué ambiental y qué actividad económica le está causando o está siendo impactada, vamos a tener que acudir a una entidad específica. Y es importante saber eso. Entonces, vamos a ver qué es una competencia ambiental. Ojo. ¿Ya? Entonces, vamos a primero definir como competencia. Ambiental ya es porque está orientado a un factor del ambiente, agua, aire, suelo, flora, fauna, ¿no? Pero la competencia constituye en principio una atribución legítima otorgada a una determinada autoridad gubernamental para el de resolución de un asunto. Entonces, una competencia no es porque a una entidad se le da la gana simplemente, ya yo voy a ver este tema y punto. Una competencia simplemente o está avalada por una atribución legítima, ¿ya? Y una atribución viene a ser una norma, ¿ya? Entonces, por eso es que la competencia tiene estas cinco características, ¿ya? Uno, es irrenunciable. Tiene responsabilidad social. ¿Por qué? Porque no simplemente la norma le atribuye una función a una determinada entidad pública y la entidad pública simplemente no la voy a ejercer. No puede, es irrenunciable. Tiene responsabilidad jurídica. Que una autoridad cumpla con sus competencias acarrea responsabilidades, tanto funcionales y jurídicas, a esa entidad. Un fin público. Recuerden, todo el accionar del Estado tiene la finalidad de servir a la ciudadanía. ¿Ya? El tema ambiental no es ajeno, porque, como bien les mencionaba, ¿por qué se protege el ambiente? ¿Por qué hay normas o sanciones en temas ambientales? ¿Por qué? Por lograr que todos tengan un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la vida. Por lo tanto, tiene un fin público para la sociedad. Tiene también una característica de legalidad. Es atribuida con una norma con rango de ley. Por ejemplo, ¿dónde dice que las municipalidades tienen que ver la gestión y manejo de los residuos sólidos domiciliarios? ¿Alguien que se anime? ¿Alguien? A ver, yo voy a preguntar, ¿ya? No sé, Leslie Aponte. ¿Dónde dice que la que ver la gestión y manejo de los residuos sólidos domiciliarios? ¿Se encuentra Leslie Aponte? Hola, ¿se encuentra Leslie? Bueno, parece que no está. Vamos a, entonces, Fernanda. Decreto Legislativo 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Muy bien, Fernanda. En el decreto legislativo 8, también lo dice en el decreto supremo 014 del 2017 del Ministerio del Ambiente, que reglamenta justamente esta ley de gestión integral de residuos sólidos. También lo dice en la ley orgánica de las municipalidades. Entonces, como podrán ver, tenemos un marco jurídico que nos dice quién es responsable de qué componente ambiental y de qué actividad económica. ¿Ya? Entonces también es territorial, porque otra cadena de competencia es que es territorial. ¿Qué quiere decir territorial? Que está circunscrito a un ámbito de acción específico. No es que no es que, por ejemplo, nuevamente yendo al tema de los residuos sólidos, no es que una municipalidad, vamos a suponer, ¿no?
la municipalidad provincial de Coronel Portillo, donde están varios de los estudiantes aquí, vaya a ejercer funciones de la municipalidad provincial de Padre Abad. Son dos jurisdicciones y territorios distintos, entonces tiene una circunscripción territorial. Entonces, el Plan Nacional de Gestión Ambiental está compuesto básicamente de la política, ¿no? Ya les hablé. El Estado tiene una política nacional del ambiente. Básicamente es un conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos que tienen como propósito definir y orientar el accionar de las entidades en materia ambiental. Tenemos la legislación. En la legislación, nosotros, si es que estamos asesorando a una entidad privada, a ver cuáles son nuestras obligaciones ambientales a cumplir. Ojo. También tenemos la institucionalidad. Entonces, ahora, la Política Nacional del Ambiente, disculpen la imagen desfasada, esa ya no es vigente. Este año, bueno, el año pasado, sigo pensando que estamos en 2021, el año pasado ya se aprobó la Política Nacional del Ambiente a 30, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que lo lean, pues, ¿no? Esos eran los ejes de la política. Tenemos como que un diseño conceptual de cómo se desarrolla la gestión ambiental en nuestro país. Tenemos la Política Nacional del Ambiente como documento principal. De él, como les mencionaba, se deriva un Plan Nacional de Acción Ambiental que me dice cómo voy a lograr esa política. Porque yo puedo decir, hoy quiero lograr, no sé, tengo un objetivo que lograr, entonces el plan viene a ser, primero voy a hacer paso A, paso B, paso C. Eso es un plan de acción, ¿ya? Entonces, estos documentos son los que, digamos, lideran todo el tema de la gestión ambiental de nuestro país y ya aterrizan temas funcionales. ¿Cuáles son estos sistemas funcionales que tenemos? Tenemos el SINAMPE. ¿Alguien sabe, por ejemplo, el participante Hans, qué significa SINAMPE? ¿Está el participante Hans? Bueno, no está en clase. El participante Luque y Chávez, Irwin. Profesor, Sí. soy Fátima. Ah, ok. Sino que en tu nombre está como Sí, Hans sí, Jeremy. sí. Ya. El sistema, SINAMPE, Sistemas de Áreas Naturales Protegidas Muy bien. por el Y Estado. si te pregunto, ¿qué entidad pública lidera este sistema? ¿O es el ente rector? ¿Qué entidad pública? ¿Lidera este sistema o es el ente rector de este sistema? Ingeniero, ¿me escucha? Sí. Es el CERNAM, Ok. el rector. Muy bien, Fátima, muy bien, Irving. Muy bien, tenemos el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el ente rector que lidera este sistema viene a ser el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que abarca una serie encargada de ver todas las áreas naturales protegidas, tanto de uso directo como de uso indirecto, así como las áreas de conservación regional, pues, ¿no? Es el ente que administra el sistema. Entonces, y obviamente dentro de este sistema no solamente está el CERNAM, también están los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque tienen a su cargo las áreas naturales protegidas de nivel regional, o áreas de conservación regional más comúnmente conocidas. Ya, entonces, ahora vamos con el CINEFA, ese está facilito. A ver, la participante Gisela Sarsbury. ¿Qué significa CINEFA? Sistema ¿Quién sería su Nacional, ente rector? buenas tardes, Sistema Nacional de Evaluación
evaluación y física ambiental. ¿Y su ente rector? ¿EFA? No estoy segura. ¿O EFA? Muy No bien. estoy segura. Entonces, muy bien, está bien, Gisela. El sistema es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es INEFA, y su ente rector es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Como bien lo digo, también solamente dentro del sistema también hay otras entidades públicas, están los gobiernos regionales y las municipalidades. ¿Por qué? Porque tienen funciones de fiscalización también. Entonces vamos ahora al CIA. Participante Daniel, ¿nos puede indicar con respecto a qué significa? Participante Daniel. Bueno, no se encuentra en clase. Participante Mara, tal vez nos puedes apoyar. ¿Qué significa CIA? Bueno, al parecer tampoco se encuentra en Profesor, clase. ¿Sí? Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y rector el SENACE. Ya. ¿Quién respondió? Fernanda. Fernanda. Ok. Muy bien. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Su ente rector todavía, salvo que me equivoque, todavía no es el SENACE, sigue siendo el Ministerio del Ambiente. Vamos al CINIA. Ese sí les indico, es el Sistema Nacional de Información Ambiental, que en principio se trata de una plataforma que nos va a indicar o nos va a proveer de toda la información ambiental que se genere a nivel del país. Pero para esto se ha construido bases ambientales. Lo que pasa también a nivel de país es que mucha de la información ambiental que se ha generado no estuvo pensada en cumplir estos indicadores ambientales. Entonces, eso ha hecho que no exista, que no se haya, digamos, alimentado de información de nivel regional en su totalidad. Han habido intentos de los sistemas regionales de información ambiental, pero la información que se genera no estaba pensado en alimentar estos sistemas. Eso es lo que un poco ha retrasado que este sistema se desarrolle a nivel de todas las regiones. Ahora, también tenemos el Sistema Nacional de Recursos Hídricos. El Sistema Nacional de Recursos Hídricos, su rector viene a ser la Autoridad Nacional del Agua, que es la que regula todos los temas relacionados al recurso hídrico, a su aprovechamiento, su gestión y todo lo demás, ¿no? Entonces, también tenemos como un tema funcional las estrategias nacionales sobre cambio climático, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación en Sequía, los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles, el ordenamiento territorial y todos aquellos instrumentos de gestión ambiental contemplados, ¿no? Entonces, estos sistemas, como bien les mencionaba, no son únicamente a nivel de gobierno nacional, son también a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Entonces, aquí, que va a quedar ahí para ustedes también, nos indica o nos muestra, por ejemplo, lo que estábamos justo haciendo las consultas ahora en clase, ¿no? Nos habla de cuál es el ente rector, cuál es la base legal, y como se darán cuenta, cada uno de estos sistemas es legal, es decir, tiene una atribución legítima otorgada por normas con rango de ley. Ley. Todos están aprobados por la norma. Vamos a ir viendo sistema por sistema. Ahora vamos a ver el Sistema Nacional
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta, duda, pregunta? Estimados participantes, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces, a ver, hay 5 chats. Stephanie estuvo respondiendo a través del chat. Disculpa, Stephanie, recién lo leo. Hola, pregunta. Sí, Profesor, ¿qué instituciones? Fátima. Ya, Sí, yo. Ya. Profesor, estas instituciones que ha estado mencionando, ¿qué tipo de medidas han tomado cuando el petróleo contaminó todo el mar? ¿Se ha visto las noticias? Muy bien. Buena pregunta. Acá hay que preguntarse primero, ¿qué entidad tiene las competencias? Uno, ¿qué entidad es atribución, por ejemplo, de fiscalizar un derrame de petróleo? En este caso de una, bueno, en este, ¿cómo ocurrió? Entonces hay que preguntarse, Repsol, ¿quién lo fiscaliza? ¿De qué sector es? ¿Y quién fiscaliza hidrocarburos? El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OE. Entonces, en el marco, sus competentes tuvo que haber actuado. Y entiendo que actuaron. Solamente que, y acá viene una crítica muy fuerte hacia las entidades del Estado. No necesariamente todas las acciones son inmediatas. Ya. Se demoraron adicionales hasta que se da el derrame, tomaron conocimiento oficialmente del derrame y recién tomaron acción. Entonces ahí viene el tema, ¿no? Entonces, pues, sin embargo, sí han tomado acciones, ¿no? Que es fiscalizar, paralizar actividades, posible sanción, obligar a la limpieza de su derrame, sancionarlos por no haber activado su plan de contingencias a tiempo, y así una serie de medidas administrativas que se pueden revisar por público, ¿no? Entonces, ahí, digamos, un poco para responder qué han estado haciendo, ¿no? Entonces, sin perjuicio de que la sociedad civil se va a estar apoyando con la limpieza, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Profesor, ¿y qué tipo de proceso están haciendo para que el mar, para la limpieza, o sea, qué tipo de proceso han llevado a cabo? Ahí viene el tema, ¿no? Habría que ver qué dice la empresa, no estoy tan al tanto, no le he hecho seguimiento a qué tipo de medida o qué tipo de metodología van a hacer para la limpieza. Había todo un romanticismo generado también de que todos estaban su cabello para que hagan limpieza del mar y etcétera, ¿no? Cuando hay tipos, pues, ¿no? Tecnologías, skimmers, entre otros, pues, ¿no? Para esa, en realidad, el impacto o el derrame llegó a esta magnitud porque no se ejecutó la diligencia en cuanto ocurrió. Por eso es importante, cuando una empresa sabe que ha ocurrido algo que escapa de sus manos y que de todas maneras genera un impacto, está obligado a utilizar o a ejecutarle o inmediatamente su plan de contingencia. Claro, una medida drástica. Definitivamente la empresa tuvo que haber activado algún tipo de emergencia, ya sea contener el derrame, porque es lo más común, o sea, porque yo he participado en algunas fiscalizaciones de derrames, muchas de estas empresas al toque implementan sus barreras de contención con paños oleofílicos, salchichas oleofílicas. Entonces el hidrocarburo está encima del agua, se forma como una película. Entonces, y
y simplemente lo han contenido y han comenzado la limpieza. Han permitido que se riegue, y ahí fue el tema, ¿no? Que todo el desastre Inge, ecológico. Inge, ¿y sabe para qué? Honestamente, se decía que tenía propiedades de absorber y todo el tema, ¿no? Pero según lo que tengo entendido, siempre y cuando se trate de pequeños derrames, podría ser efectivo. Pero acá estamos hablando de un derrame magnitud, o sea, Sí. por eso había todo el romanticismo, ¿no? De que la gente donaba su cabello y todo el tema, pero realmente habría que preguntarse, ¿va a ser el nivel de derrame al que nos encontramos? Cuando ahí tienen que aplicar ya metodologías de remediación, tratamiento, o sea, reacción, barrido, retiro de lodos, en este caso, porque de todas maneras son arrastrados a las playas, como has podido ver animalitos ahí, de carburces, porque han tenido contacto directo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Muchas Vamos gracias. a continuar. Entonces, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es un sistema único y coordinado, transversal a todos los sectores públicos, cuya función es la identificación, evaluación, mitigación y corrección ante los impactos ambientales negativos derivados de los programas y proyectos de inversión. Entonces, este sistema es uno de los, para mí es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo les explico? En el año 2001 menos, el Perú genera su norma del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, en el 2001 se decía que no se iba a iniciar ninguna actividad si no contaba con su respectiva certificación ambiental. ¿Qué viene a ser la certificación ambiental? Viene a ser el documento que declara la viabilidad ambiental de un proyecto, ¿ya? Para poder sacar un documento que declare la viabilidad ambiental de un proyecto, primero tuvo que haber sido evaluado, es decir, se agarra el estudio, se verifica si tiene el proyecto, qué medidas de qué aspectos ambientales se están identificando, qué impactos se podrían generar, cuáles son las acciones, cuáles son las medidas de mitigación, cuáles son las medidas de contingencia para este proyecto. Ah, ok. Si está todo, el evaluador, la entidad redacta ya el documento que vence la resolución de aprobación y esa resolución de aprobación indica si se declara la viabilidad ambiental de este proyecto. Entonces, ese documentito se denomina certificación ambiental. Entonces, en el 2001 se decía eso, que ninguna actividad económica se podrá ejecutar si no cuenta con certificación ambiental respectiva, que será reglamentada, que será, ¿cómo se llama? Implementada en el reglamento de la presente norma. 2009, ojo, del 2001, y en el 2009 recién sale el reglamento. 8 años después. Bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, y de no haber sido necesario que salga esto, o sea, de no haberse dado un hecho antes, que ahorita ni siquiera tendríamos una norma del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental ya debidamente implementada. ¿Saben por qué? Porque retoma este tema en el 2009 por una sencilla razón. En el 2008 se crea el Ministerio del Ambiente, pero se crea el Ministerio del Ambiente una exigencia en el marco del Tratado de Libre Comercio. Entonces recién se crea el primer Ministerio del Ambiente en el 2008 y en el día sale el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Digamos que en ese año, a partir de ese año, ya se comienza a generar mayor normatividad ambiental en nuestro país, ya desde el 2009 en adelante. Entonces, con esto
ya se norma el tema de la certificación ambiental a más detalle, y es por eso que las actividades, todas las actividades nuevas a partir del 2009 en adelante, tendrían que obligatoriamente contar con una aprobación o una certificación ambiental. Bueno, este sistema abarca dos cosas, ¿ya? Cuando hablamos de, abarca dos temas grandes. Una, que es los estudios de impacto ambiental, ya sea en sus distintas categorías. Estamos hablando de, por ejemplo, la categoría 1, que es declaración de impacto ambiental, categoría 2, estudios de impacto ambiental semidetallado, y categoría 3, estudios de impacto ambiental detallados, que básicamente están en el marco de programación, ¿no? Ya sea públicos, privados o de capital mixto. Y también tenemos el otro gran eje, y esto es un tema muy importante que no se desarrolla en nuestro país, que Chile y Colombia sí lo tienen más avanzado, que es la evaluación ambiental estratégica. ¿Ya? Políticas, que las políticas del Estado y los programas de inversión que se puedan establecer tengan que ser evaluadas estratégicamente. Es decir, evalúen cuáles podrían ser los impactos sinérgicos o los impactos acumulativos que podría dejar, por ejemplo, todo un programa de inversiones. Que una política de Estado, poder evaluar qué implicancias ambientales podría traer implementar una política de Estado. Entonces, dependiendo qué política sea, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes aristas del sistema de evaluación de impacto ambiental. La evaluación de estudio de impacto ambiental y la evaluación ambiental estratégica. ¿Ya? Entonces, el SEIA busca prácticamente que toda la variable ambiental se encuentre integrada en la formulación y desarrollo de los proyectos de inversión. ¿Ya? Entonces, eso garantiza que mi proyecto o el proyecto que se vaya a ejecutar ya venga con todos sus posibles, su identificación de los aspectos que van a verse afectados, y que se gestione adecuadamente los impactos ambientales, planteando de manera eficaz y eficiente las medidas de prevención y mitigación. ¿Ya? Entonces, de eso se trata, o eso es lo que busca este sistema. Entonces, de ahí el siguiente sistema también, que es muy importante, Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, más conocido como SINEFA. ¿Ya? En esto, vamos a hacer esto con respecto a las obligaciones ambientales. Entonces, este sistema busca básicamente que las entidades que tengan competencias de fiscalización ejerzan esta fiscalización de manera adecuada, y que garanticen que las actividades a su cargo, o las actividades económicas de las cuales son responsables de fiscalizar, estén cumpliendo las normas o la legislación ambiental. No importa si es una persona natural o jurídica, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Y de encontrarse incumplimientos, se pueden imponer las sanciones respectivas, ¿no? ¿Qué viene a ser la fiscalización ambiental? Vamos a pedirle apoyo a Fátima, que nos ayude a leer. Fátima. No se encuentra Fátima. Mara, ¿nos puedes apoyar, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Perdón. Es la acción de control que realiza una dependencia estatal dirigida a verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales que tiene a su cargo un administrado, sea una persona natural, jurídica o una entidad de la propia administración pública. Muy bien, entonces, hay que aclarar que la fiscalización tiene que ser ejercida necesariamente por una entidad del Estado. ¿Y qué va a fiscalizar o verificar? Que cumplan sus obligaciones ambientales. ¿Y dónde están contenidas estas obligaciones? En las normas, en los instrumentos de gestión ambiental, pueden ser estudios de impacto ambiental, etc. Ya que comprende la sesión ambiental. A ver, participante Leslie Aponte, si nos puedes apoyar con la lectura.
Al ingeniero. Hola, Ley. ¿Qué comprende la fiscalización ambiental? Entre las acciones tenemos vigilancia, monitoreo, control, seguimiento, verificación y otras similares que se enmarcan dentro de las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización Y yo sanción. Muy bien. Entonces, todas esas palabras o sinónimos que ven son, o lo podemos agrupar en tres grupos, ¿no? Ya sea evaluación, supervisión, fiscalización y sanción. Que todo eso es lo que llamamos como fiscalización ambiental. Entonces, alcances de la fiscalización ambiental es todas las actividades sujetas a un control previo, pero también a todas aquellas que afecten los componentes ambientales. Ya esto hay que tomar en cuenta. Dentro del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, tenemos que el OEFA es el ente rector, pero también tenemos a las entidades del gobierno, que se llamar entidades de fiscalización ambiental, o más conocida como las EFA. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes están? Los ministerios, los gobernadores, las municipalidades. Ellos están aquí inmersos. Entonces, las obligaciones ambientales fiscalizables. Estuvimos hablando que obligaciones, ¿no? Entonces, estas obligaciones pueden estar en las normas. Por ejemplo, si yo reviso la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ahí puedo darme cuenta qué obligaciones tiene un administrado. ¿Ya? Entonces, instrumentos de gestión ambiental. Es decir, en estudios de impacto ambiental, las empresas asumen compromisos. Entonces, esos compromisos son fiscalizados. ¿Ya? Entonces, otras disposiciones, mandatos emitidos por los órganos competentes del OEFA o de las EFA en general, ¿no? Entonces, ahora, como en el tema ambiental, tenemos una norma, una ley, que es la Ley General del Ambiente. Entonces, antes de pasar al ambiente, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para que puedan estirarse, tomar agüita y nos encontramos a las 6:05. ¿Ya? Tomen agua, descansen y nos encontramos 6:05. Listo, estimados participantes, nos encontramos ya después de haber tomado un breve, una pausa activa, por así decirlo. Entonces, entonces, tenemos la Ley General del Ambiente, ¿ya? La Ley General del Ambiente nos da, no voy a mencionar toda la ley porque tiene, pero voy a mencionar aquellos que quizás están más ligados al control ambiental, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el artículo 135 de la Ley General, que nos dice del régimen de sanciones. El incumplimiento de las normas de la presente ley es sancionado por la autoridad competente en base al régimen común de la fiscalización y control ambiental. Las autoridades pueden establecer normas complementarias siempre que no se apruebe a un régimen común. Entonces, en el caso de los gobiernos regionales y locales, los regímenes de fiscalización y control ambiental se aprueban de conformidad con lo establecido en sus leyes orgánicas. Entonces, está claro esto. Ahora, justo a la vez había hecho una pregunta en uno de los cursos, era que, por ejemplo, ¿cuánto es en tema ambiental, no? ¿Cuánto es la máxima sanción en temas ambientales? Entonces, el artículo 136 de la Ley General del Ambiente está, ¿no? Que se consideran sanciones coercitivas a una amonestación, a una multa no mayor de 10.000 unidades impositivas tributarias vigentes hasta se cumple el pago. Entonces, actualmente este artículo ya ha sido modificado, ahora ya no es
10.000, sino son 30.000, ya, decomiso temporal o definitivo, paralizaciones o restricciones de la actividad, clausuras parciales o totales tentativas, medidas correctivas, pueden ser la capacitación ambiental obligatoria del personal, adopción de medidas de mitigación, ¿no? Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas, ¿no? Procesos de adecuación. Entonces, como podemos ver, ¿no? Básicamente son las sanciones que están contempladas en la norma, en la Ley General del Ambiente. Entonces, también de las responsabilidades de los profesionales y técnicos, ¿no? Hay responsabilidad solidaria entre las actividades causantes de la infracción y los profesionales o técnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada aplicación de instrucción ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron el daño, ¿no? Entonces, esto también, de la prohibición de la doble, no se puede imponer sucesivo simultáneamente más de una sanción administrativa por el mismo hecho, en los casos que se aprecie la identidad del sujeto. Entonces, tenemos también, bueno, y eso es más que todo relacionada a al ambiente. Acá, con respecto a la certificación ambiental, lo que les mencionaba, acá hay una especie de línea de tiempo, ¿no? Desde 2009, que recién se crea la certificación, digamos, se reglamenta la certificación ambiental, y es mi punto de interés. Aquí vamos a hacer más que presentarle las diapositivas, lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, denme un minuto, por favor, hasta que aliste lo que quiero alistar. Les voy a conformar, yo sé que estamos muy pocos el día de hoy, estamos 10 participantes, vamos a hacer 3 grupos, nada más. 3 grupos, 2 de 3 y 1 de 4. Entonces, ahorita les indico en qué va a consistir. Denme un minuto, por favor. Ya, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Todos van a hacer lo mismo en realidad. Ya, vamos a pensar que somos una empresa, algo pequeño. Vamos a pensar que cada uno de ustedes tiene un grifo. ¿Ya? Un grifo, una estación de servicio donde vienen con... ¿Ya? Entonces, van a hacer una ficha de obligaciones de la norma de residuos sólidos. Es decir, les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Entonces van a agarrar, por ejemplo, para esto deben tener la norma de residuos abierta, se las voy a pasar ahora a... Ya. Entonces, ahí les acabo de pasar la norma al grupo de WhatsApp que manejamos. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer una ficha. Ya. Entonces, yo tengo que preguntarme
Para esto se van a tomar, cada uno de los miembros del grupo va a tener que leer esta norma, tiene 32 páginas aproximadamente. Por lo tanto, se va media hora a 40 minutos de lectura, y una vez que hayan leído la norma, van a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué va a consistir? Un ejemplo. Solo les voy a dar un ejemplo. Ya, entonces, por ejemplo, que soy un grifo. Entonces, primera pregunta que me tengo que hacer, ¿mi actividad es municipal o no municipal? Ven ustedes. ¿Están ahí? ¿Volvieron del descanso de casualidad o se siguen en el descanso? Aquí estamos, sigue. Ok. Entonces responde. ¿Qué consideran? ¿Que son municipales o no municipales? La actividad de un grifo, la que van a hacer. Ambos puede tener, ingeniero. Ya. Entonces, vamos a ver, vamos a aclarar ese tema, ¿ya? ¿A qué se considera residuos sólidos municipales? Residuos sólidos municipales se va a considerar a todos aquellos que provengan de domicilios, de centros comerciales, establecimientos comerciales y de limpieza pública. Si no proviene de ninguna de esos tres orígenes, se consideran no municipales. Así de simple. Entonces, los grifos son actividades no municipales, porque no están dentro de la categoría de establecimientos comerciales. Ojo. Están del subsector hidrocarburos, para empezar. Entonces, luego, ya sé municipal. Entonces, acá estamos en municipales. ¿Ve? Todo esto es de municipales. Entonces, avanzo en la norma y ya me voy aquí a no municipales. Acá está todo lo que son no municipales. Segregación y almacenamiento de residuos sólidos no municipales. Entonces, voy a leer esta norma y esto me aplica a mi actividad. Entonces, ¿qué dice? El almacenamiento debe realizarse conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 36 del decreto legislativo 1278. Entonces, me voy al artículo 36 y dice: los residuos sólidos deben ser almacenados considerando su peso, volumen, características físico-químicas, y ya. Entonces, ¿esto es o no es una obligación? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Ingeniero, ¿puede repetir si la entrecorta a veces el audio? Es una obligación, ingeniero. ¿Sí es una obligación? Muy bien, sí es una obligación. Entonces, lo que voy a hacer este pequeño cuadro. Voy a poner primero fuente. ¿Ya? Fuente. ¿De dónde está esto? Del decreto supremo número 014 del 2017, ya, ya, entonces aquí vamos a ampliar esto. La fuente. Ya, entonces, fuente. Ubicación. Ubicación de la obligación. Entonces, ¿en dónde está la obligación? En el artículo 50. Ya. Artículo 52. Artículo 52 que dice almacenamiento de residuos.
¿Ya? Entonces, ya tengo, ahora, ¿qué dice la obligación? Simplemente hago hago copia de obligación. Obviamente no se va a copiar bonito, así que tengo que estar. Ya se va a formar. Entonces, lo voy arreglando, pues, ¿no? El artículo. Entonces, la pregunta es lo que usted tiene que... ¿Esta obligación de aquí corresponde a mi grifo hacerlo, sí o no? ¿Qué decimos? Por supuesto que sí. Todas las obligaciones, o sea, todo lo que diga debe hacerse, los residuos deben almacenarse. Entonces, aquí está. Entonces, voy haciendo este cuadro con todas las obligaciones que mi grifo o mi actividad económica estaría a cumplir por norma. ¿Ya? Entonces, y así voy a ir sistematizando todas las obligaciones. ¿Me entienden? ¿Se entendió la explicación? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Quiero que más de una persona me lo confirme, por favor, porque después... Sí, ingeniero. No tengan miedo de decir si no entendieron, ¿no? Yo no me hago problema. Acá vamos a ponerlo como ficha de obligación. Entonces, desktop, vamos a guardarlo. Y ahorita se los paso como modelo al chat. Y ahí se los acabo de pasar al grupo. Entonces, vamos a tomarnos media hora para la lectura. O sea, es decir, a las 6:50, haber leído la norma. De 6:50 a 7:30, ustedes ya debieron haber hecho ficha, ¿ya? La ficha de obligaciones. Entonces, de las 7:30 a las 8, nos dedicamos a hacer las exposiciones grupales. Entonces, este es un ejercicio que ustedes cada vez que vean una norma van a tener que hacer para ver qué obligaciones le empresa, ¿ya? Para empezar. Esta norma, la del decreto legislativo, perdón, el decreto supremo 014 del 2000, el reglamento de la ley de gestión integral de residuos sólidos, es una norma grupal, perdón, es una norma transversal, es decir, aplica para todas las naturales o jurídicas del ámbito municipal y del ámbito no municipal, cómo tienen que hacer la gestión y manejo de sus residuos. Así que es una norma transversal, ¿ya? Entonces, al ser una norma transversal, va a aplicar para sus actividades. Entonces, ustedes tienen artículos que hablan específicamente de obligaciones, porque cuando ustedes leen una norma, no todos los artículos hablan de una obligación específica. A veces hablan generales con respecto a un proceso, un procedimiento. Entonces, aquí voy a medir sus capacidades de ustedes de poder analizar o identificar ambiental contenido en una norma. ¿Por qué? Porque este ejercicio van a tener que hacer cada vez que ustedes tengan que analizar si una norma aplica o no y qué artículos o específicamente qué obligaciones tiene mi actividad que cumplir. ¿Ya?
Entonces voy a generar los grupos al azar y todos van a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a agruparlos, ¿ya? Entonces, ¿cuántos somos actualmente? Somos participantes menos Carol y yo serían 9. Vamos a formar 3 grupos de 3. ¿Ya? Ya. Ya les debe haber llegado a todas sus invitaciones para que se vayan uniendo a sus grupos. Leslie, adelante, únete a tu grupo. Te debe haber llegado la invitación, Leslie. Sí, acá está, Daniel. Ingeniero, por favor, ¿cree que nos puede habilitar opción de compartir pantalla? Ya, ahora entro a cada grupo. ¿Eh? ¿Me ingresa? ¿No estás en tu grupo? Ahora sí. Join. Ahora. Sí, ya me encuentro. Ingeniero, una consulta. Todos los integrantes del grupo tienen que exponer o solamente un representante. ¿Puedo ser un representante? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Participantes, estamos de vuelta en la sala principal y vamos a proceder con las exposiciones. Solamente hay 2 grupos. Voy a indicar, a ver, el grupo que estaba, donde estaba la participante Mara Rivero. A ver, por favor, ¿quién va a exponer de su grupo? Ingeniero, Evelyn Salsi. Ya. Eve, no sé si estás preparada. Sí, ¿será que puedes compartir? Sí, sí. Ahora sí. Ya. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo me he agregado al finalizar, Ya. pero he ido dando todos los aportes. Como le había dicho, Inge estaba realizando individualmente. Está bien, estoy comprendo. Sí, ya. Tomando en cuenta que la temática o lo que terminar son los pasivos ambientales o residuos sólidos de una estación de servicios, ¿no? Al inicio yo personalmente, en el caso de Bolivia, pero el equipo que me ha designado estaba analizando tanto en Bolivia y tanto en Perú. Así que se ha quedado en el artículo 7 que dice minimizar, ¿dónde está? Minimizar en la fuente. El artículo 13. Perdón. Mara, ¿lo puedes subir más? ¿Ya? Generalmente el artículo 7, 13 y el artículo posteriormente es una comparación entre un residuo sólido municipal y no municipal. Pero a lo que a nosotros nos interesa es más lo que es no municipal. Está más. Mara, ¿lo puedes subir? ¿Ahí está bien? Por el artículo 53, por ahí habla ya básicamente de hidrocarburos. Ya, un segundito, por favor.
¿Ahí está bien? ¿Qué más? Aquí. Generalmente este artículo, el 53, dice tipo de almacenamientos de residuos municipales. Esto quiere decir que cuando hay un derrame al momento de hacer la venta del hidrocarburo, o generalmente tengo la experiencia acá en Bolivia, Inge, que generalmente en las estaciones sus tanques se ensucian. Siempre se encuentran tres bases, que es hidrocarburo, agua y lodo empetrolado, que lo llaman, que con tierra. Generalmente hacen la limpieza y todo se devuelve a la planta de YPFB. Y por eso se ha tomado en cuenta tipos de almacenamiento, como tiene un inicial primario, un intermedio y un central. El inicial sería los mismos tanques, el intermedio sería ya sacar los hiles de metal, algo que no sea inflamable, y el almacenamiento central ya sería la planta YPFB. En el caso de Perú, es lo mismo. Más abajo, Mara. El artículo 54 casi nos hace la misma referencia del artículo 50, porque nos sigue hablando del almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos. Mara, más abajo. Ahí termina. Ahí les dio tiempo de hacerlo. Centro, ahí termina. Claro, El 54. hasta ahí les dio tiempo de hacerlo. Está bien. O sea, acá hay que tomar en consideración algunas cosas. Gisela, lo que pasa es que Inge, no tanto era, también sí, tomando en cuenta el artículo 62, que no lo hemos puesto, que son procesos, métodos o técnicas sí, son, aquí está. Métodos y técnicas de tratamiento de residuos sólidos. Tendríamos que ver y analizar cómo tendríamos que tratar los residuos sólidos, porque como son peligrosos, inflamables, y según las normas, no podemos quemarlo, no podemos almacenar por mucho tiempo, que puede haber derrame y así puede haber infiltración en la tierra y puede llegar a las aguas subterráneas. Ese artículo no hemos alcanzado a imponerse, no se ha acabado el tiempo. acá unas observaciones, Gisela, está bien tu análisis, pero el ejercicio estaba a ver si ese artículo le correspondía como obligación hacer, en este caso, la estación de servicio. Ejemplo, este caso, ¿no? Almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos. El almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos debe realizarse en un lado, el cual se almacenan los residuos compatibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es una obligación? Esto sí. Entonces, por ejemplo, el tema de los residuos que mencionas, no. ¿Por qué? Porque yo como generador, en este caso como el grifo, yo no me voy a preocupar por hacer mis residuos. Yo voy a contratar a una empresa operadora que se lleve estos residuos de mi establecimiento. Entonces, yo tengo que preocupar, o sea, más que todo estaba enfocado en analizar qué obligaciones tengo yo con respecto, normativamente hablando, de que, en este caso, como un grifo. Entonces, por ahí sube un poco, Mara, tu presentación. Por ejemplo, el artículo 52.3 está bien, porque el generador, ¿quién es el generador? Ah, el grifo. Entonces, cada vez que ustedes lean el generador, entonces el grifo no debe, dice, el generador de residuos sólidos no municipales deben contemplar en el plan de minimización, está bien. O sea, es una obligación. Ahora, los tipos de almacenamiento de residuos sólidos no municipales, el 53. Eso es más que todo, te está haciendo una descripción de qué tipo hay. No te estoy diciendo que tu grifo tiene que tener los 3 tipos de almacenamiento. Ah, entonces, es solamente esta parte de la norma, es un artículo
descriptivo, solo me describe qué tipo de almacenamiento hay. Entonces, más no me dice debe, ¿no? Entonces, si dice debe, no va ahí. Entonces, así tienen que ir analizando cada artículo de la norma. Ah, esta obligación que dice acá en la norma, ¿le pone mi grifo, sí o no? Ah, este artículo está describiendo algo general o está desarrollando algo específico, le corresponde a mi grifo y así. Entonces, eso es más que todo el ejercicio. Ya, Inge. Bueno, eso sería todo. Vamos a pasar a decir. Está bien, ingeniero, gracias. Gracias, Mara. Gracias, Gisela. Siguiente grupo que estaba el grupo de Fernanda. Sí, ingeniero, expondrá Stephanie. Muy bien. Adelante, Stephanie. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bien, nosotros consideramos el artículo 13 que dice registro de un sistema de información para la gestión de residuos sólidos. Es obligatorio para todas las empresas hacerlo. Bien, el artículo 48 dice obligaciones del generador no municipal. Hay obligaciones para aquellos que no cuenten con un instrumento de gestión ambiental. Tienen una forma diferente que los que sí cuentan con un instrumento de gestión ambiental, pues, ¿no? Se adecúan a sus posibilidades, realidades, mejor dicho. Ya, pero todo igual están enmarcados en la normativa. El artículo 9 de Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales, que nos dice que plan de manejo de residuos sólidos de los proyectos de inversión sujetos al CEIA forman parte del instrumento de gestión ambiental. Ya, en el artículo 50 nos dice reporte en caso de evento. Stephanie, ese artículo, el 49, solamente escribe. Entonces no te está estableciendo una obligación. Sí, ingeniero. Uy. No, y se debe presentar un plan de minimización y Claro, pero ese es el artículo. manejo En de ese residuos sólidos. artículo no te dice el generador debe presentarlo, o sea, ahorita no lo dice. Solamente te dice que el plan tiene que estar incluido dentro del instrumento de gestión. Obviamente te está estableciendo, te está describiendo qué es lo que debe pasar. Pero no dice, ¿no? El generador debe, todavía no está ese artículo ahí. Sí, ingeniero. No dice que debe. Pero lo he considerado importante también mencionarlo, pero Ya. tiene razón, ingeniero. Aquí, en el artículo 50, nos habla sobre el reporte en caso de evento asociado a residuos sólidos. En el caso de suscitarse emergencias en las instalaciones del generador, esto se debe remitir a su autoridad competente y de fiscalización, ¿no? Dentro de los plazos establecidos, y se debe presentar cierta información que Ya, eso está bien. ¿no? En el artículo 51, en la segregación en la fuente, los generadores están obligados a segregarlos en la fuente. El almacenamiento de residuos sólidos, aquí nos dice que que debe realizar conforme a lo establecido al artículo 36 del decreto legislativo número 1278. De acuerdo a sus características, a sus similitudes, a su compatibilidad, deben ser almacenados. En el artículo 54 nos dice que el almacenamiento central debe realizarse en un ambiente cercado, de acuerdo a su compatibilidad también. Los plazos para almacenamiento de residuos sólidos osos, aquí lo
hemos considerado porque es obligatorio y sabemos que todos los residuos pueden ser almacenados tanto tiempo. Entonces, quizás algunos en volumen, pero eso tampoco no significa que vayan a estar ahí almacenados 2 años, 5 años, hasta que recién tengan un volumen considerable y los puedan transportar llevar una empresa operadora de residuos. Por eso lo hemos considerado. En el artículo 56, el manifiesto de residuos sólidos peligrosos, este manifiesto es muy importante porque uno se debe emitir a la autoridad competente y fiscalizadora, se debe subir al CIGERSOL, y en este manifiesto se debe presentar en las que se encuentra las características de los vehículos de transporte, y deben estar las resoluciones emitidas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para estas empresas operadoras de residuos. Y también en estos manifiestos se encuentran disponer finalmente estos residuos sólidos, ya sea en un relleno sanitario o en un relleno de seguro. Y por eso también lo hemos considerado importante. Importante la devolución del manifiesto de residuos sólidos peligrosos al generador, porque esto se debe contrastar al momento de emitir a la entidad Por ejemplo, tanto hay empresas que presentan al ingeniero. Una observación ahí, Stephanie. Esa línea, por ejemplo, pregúntate. El artículo 18, la devolución del manifiesto, ¿realmente es mi obligación? ¿O es la obligación de la empresa operadora? Es la obligación de la empresa operadora. Exacto. Entonces no es una obligación que yo tenga que cumplir. Está bien, ingeniero. Entonces no debería. Nosotros lo habíamos considerado porque claro. Nosotros lo habíamos considerado porque es imponerlo, pues, ¿no? Y porque se va a contrastar con el manifiesto que tiene la empresa y con el manifiesto que tiene la EORS. Claro, no te discuto eso, sino el tema es que tú tienes que preguntarte si es obligación de tu empresa cumplir con esa o es obligación de tu empresa. Por lo tanto, no es una obligación tuya. Está bien. Ojo, que sí tienes que hacer seguimiento, sí tendrías que evaluar, o sea, pero de todas maneras, pero como obligación normativa fiscalizable, no es tuya. O sea, así piénsalo siempre. Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. El tema del transporte, en el artículo 59, el tema del transporte de sólidos peligrosos no municipales, si bien es cierto, el grifo no se encarga de transportarlos, pero sí se encarga de residuos sólidos autorizada mediante resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para evitar problemas con la entidad fiscalizadora. En el artículo 60, acciones en caso de accidente de residuos. En caso de que se involucre un derrame de residuos sólidos no peligrosos, el generador debe informar al respecto de fiscalización dentro de las 48 horas siguientes a lo ocurrido el hecho. Sólidos peligrosos que provoque algún tipo de contaminación o ponga en riesgo la salud de las personas o del ambiente, se tiene que informar también a las entidades según corresponda y se tienen que realizar acciones necesarias, pues, ¿no? Pero eso ya más que todo es un tema muy complicado. Ya, pero por ejemplo, esta obligación, o sea, ahí no tanto son, o sea, no es como tu obligación. En caso del derrame peligrosos, el generador informa. Claro, hasta ahí sería tu obligación.
debe informar. Ya, está bien. Ujú. Claro. De ahí En el todo lo tema de demás, residuos sólidos ojo, peligrosos, cuando... entonces no entra. ¿Cómo? El cambio de... en el tema de residuos sólidos peligrosos es también similar al procedimiento. A eso me refería, estoy preguntando. Ok, sí, está bien, ya lo acabo de leer. Ya, y hemos considerado también la opinión técnica definitoria de peligrosidad, porque si hay casos de incertidumbre respecto a las características de peligrosidad de un residuo sólido, entonces el generador debe solicitar una opinión técnica al MINAM para determinar si los residuos que genera son peligrosos o no peligrosos, para garantizar un adecuado manejo de estos, ¿no? Está bien. Eso es lo que más de ingeniero. Está bien, Stephanie. Están bien los puntos considerados, como te dije, solo las observaciones que hay que requieren. Eso sí, toman en consideración. Puedes dejar de compartir pantalla, por favor. Ya, ingeniero. Listo. Entonces, acá ya hemos visto, o ya hemos analizado una norma, por ejemplo, ¿no? Como es la de residuos. Las consultas, ¿me corresponde a mí como actividad económica, es obligación o no? Entonces, ustedes, de asesorar una empresa privada que puede estar sujeta a una fiscalización, ustedes tienen que evaluar primero, uno, ¿hay algún reglamento ambiental de esa actividad? Por ejemplo, si es una actividad del sector industria, existe un reglamento de protección ambiental de la industria manufacturera. Actividad de hidrocarburos, pues existe un reglamento de protección ambiental para la actividad de hidrocarburos. Si es actividad del sector eléctrico, existe un reglamento de protección ambiental del sector electricidad. Si es minería, existe un reglamento de protección ambiental para las actividades mineras. Entonces, eso es uno. Dos, tengo que evaluar normas transversales. A ver, una de las normas transversales es esta, justamente la ley la ley de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, ¿por qué? Porque te habla de generalidades para todos municipales y no municipales, ojo. Entonces, otra cosa que tengo que preguntarme, otro tipo de normas que ser compromisos, y así, y también voy revisando los estudios de impacto ambiental, porque si una empresa tiene sus estudios de impacto ambiental, también hay obligaciones. Entonces, en vez de fuente, que en vez de poner la norma, pondría ahí el estudio de impacto ambiental aprobado con tal resolución, la ubicación, es decir, tengo el compromiso, y simplemente copiaría y pegaría la obligación ahí, ¿no? ¿Cuál es la obligación o compromiso que tiene ese administrado? Entonces, así una ficha de obligaciones. ¿Para qué me sirve esta ficha? Ustedes ya hemos visto a lo largo del curso, identificar aspectos, impactos y medidas de control. La ficha me va a permitir a mí ponerme en una posición de preguntarme, ¿qué pasaría si me la fiscalizan mañana? ¿O qué tengo que cumplir como parte normativa? ¿Qué estoy incumpliendo en el tema ambiental? Entonces, eso también te ayuda a tener un mejor análisis. ¿Por qué? Porque si por obvio, mira, ustedes han visto que en alguna parte de la norma dice que darse los residuos, hay una parte también de la norma, no sé si han llegado ahí, que habla de la norma técnica de colores. Entonces, ¿qué pasaría si en mi establecimiento ni siquiera todo está mezclado, no, ni siquiera hago una segregación en la fuente? Ni la norma dice que es a la fuente. Entonces, sanción. Entonces, para yo poder implementar mis controles ambientales también, que con esos controles ambientales, ya sean de ingeniería o ya sean de otro tipo, van a cumplir su objetivo de que con actividad ambiental. Voy a construir una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero para
¿Qué debo de cumplir en tratamiento de aguas residuales? A ver, si es de actividad minera, perdón, si es de qué actividad debe haber un LMP, debe haber un límite visible que cumplir. ¿Cuáles son los valores que debería arrojar mis aguas tratadas? Para yo verter agua, cuerpo de agua, debo tener una autorización de vertimiento de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, así, yo también dando ya mi plan de gestión de la contaminación. ¿Por qué? Porque ya identifiqué aspectos, evalué impacto, establecí medidas de control, ahora que tengo que cumplir según norma, y con ese complemento ya puedo hacer un mejor presupuesto. ¿Me entienden? Así hemos ido viendo la lógica y la secuencia de cómo ustedes podrían ser o asesorar a una empresa privada en mejorar su ambiental, que es básicamente el objetivo de este diplomado, ¿no? De este curso. Es justamente que ustedes tengan las herramientas o en el tipo de juicio y análisis que deben hacer cuando ustedes van a asesorar a una empresa privada. Porque eventualmente todo por trabajo, terminamos haciendo trabajos de consultoría, trabajos de asesoramiento, y entonces para hacer un buen asesoramiento es necesario tener todas estas herramientas, tener la capacidad de pensar así, ¿no? Aspecto, impacto, normativo, medidas de control, presupuesto, así. Diagnóstico rápido, técnico, y luego ya viene toda la parte de cómo lo plasmo ya realmente en un estudio, pues, ¿no? Un documento ya, en un documento técnico. Entonces, pero para hacer mi diagnóstico, estas herramientas que les he enseñado durante todos estos días son las ágiles que ustedes pueden utilizar. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a mi participación en este curso. Espero haber podido cubrir sus expectativas. Espero también que ustedes puedan haber fortalecido un poco más esos yo sé que ya también tienen sus propias experiencias profesionales. Entonces, y bueno, ¿no? Eso es más que todo. No sé si ustedes tienen algo que comentar, algo que decir, alguna sugerencia de mejora, alguna oportunidad de mejora, escribirlos y poder implementarlos en futuras sesiones. Próximamente con Caroli, la diplomado, la coordinadora de la empresa de Organización Mundial de Capacitaciones, estamos elaborando ya un nuevo curso de especialización que va a estar relacionado a formación de supervisores. Ya próximamente se estará lanzando, ya lo vamos a ir mejorando. Estamos todavía en diseño del curso y próximamente van a estar ya disponibles en las redes para que ustedes vean. Se los comentamos porque para que puedan ir ya, si quieren, con Caroli para ese curso. Y bueno, es todo lo que yo tendría que decir. Quizás algo que yo quisiera escuchar, ¿no? Sus opiniones, sus comentarios respecto al desarrollo, pues, ¿no? Del curso. Ingeniero, bueno, de mi parte, bueno, agradecerle por las enseñanzas pues que nos ha ofrecido en este diplomado, y bueno, yo de recoger toda la información, su experiencia, los conocimientos que usted tiene, y me parece un curso muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Adelante, Mara. Mara está levantando la mano también. Ingeniero, solamente agradecerle a usted y al equipo que ha trabajado en la organización del diplomado. Muchas gracias por proporcionarnos sus conocimientos. También, como comentario, ¿no? La idea de inscribirme a este diplomado ha sido más que todo para compartir el conocimiento que hay y que se hace, digamos, en otro país, que sería Perú, que es un país vecino, que tiene ciertas características similares, especialmente en la parte andina con Bolivia, ¿no? Y parte amazónica parcialmente. Entonces, quería ver más o menos cómo era el asunto. Por ejemplo, aquí en Bolivia, como todos saben, no tenemos parte costera, pero hemos de observar que en su normativa sí tienen todo eso para manejar y está separado por ecosistemas. Entonces, me ha parecido muy interesante, ¿no? Para aprender más cosas.
Gracias, Mara. Más bien, para mí también fue muy enriquecedor poder escucharlos también cuando intervenían en las distintas, comentándonos un poco del caso, ¿no? De otros países, el caso de Bolivia. Y sí, eso enriquece. La verdad, a mí también me enriquece como profesional escuchar cómo son las realidades también en otros países. Y bueno, ¿no? Gracias a ti y gracias a todos los que también son de otros países y que han podido compartir parte de su experiencia aquí. Y yo espero haber cumplido sus expectativas con los conocimientos brindados, ¿no? Sí, ingeniero, muchas gracias. Gracias, Mara. Bueno, si no hay alguien más que desee manifestar sus comentarios, con respecto al curso, Amado, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Caroli, quizás algunas palabras de cierre de este diplomado. Ingeniero, buenas noches. Sí, agradecer a cada uno de ustedes por confiar en nosotros, ¿no? A usted, ingeniero, gracias por las enseñanzas a cada uno de nuestros alumnos y espero que pues, la información que los entes les ha brindado y pueda pues ser utilizada, ¿no? En sus centros laborales. Hacerles recordar que también deben enviar los requisitos para poder presentar al Colegio de Ingenieros. Espero pues que los alumnos estén satisfechos con el diploma. Gracias. Ingeniero. Muy bien. Sí, adelante. Ingeniero, consulta, aproximadamente ¿desde cuándo se va a iniciar los otros cursos? ¿Se va a perder? El próximo va a estar disponible de acá a un mes, la primera semana de marzo. Eso todavía estamos en coordinación con Caroli, pero queriendo lanzarlo ya lo más pronto posible. Y necesitamos, entonces lo que coordinamos entonces sería para más o menos la primera semana de marzo. ¿Cuál es el tema, ingeniero? No escuché bien. Informe de supervisores ambientales. Va a ser la temática del auto. Bueno, sin más que decir, muchas gracias a cada uno de ustedes y voy a dar por concluida la sesión del día. Hasta pronto.